Solamente de la Segunda Guerra Mundial al final hay cientos de miles de documentos, fotografías, pruebas, datos de todo lo que los servicios secretos realizaron, tanto en Alemania como en otros países del mundo, en relación con la aliación extraterrestre con Alemania, con Hitler y el Tercer Reich. Por supuesto, durante todo el proceso que llevó el contacto extraterrestre con Hitler por medio de Heinrich Himmler, no solamente con él, con la SS y con una vidente, ocultista, espiritista, María Hostit, que trabajó en todo tiempo con Hitler, con los nazis, para ser intermediaria entre los extraterrestres y Heinrich Himmler, para la construcción de aeronaves, ovnis, de tecnología extraterrestre. Porque los nazis, no fue Wernher von Braun ni algunos otros nazis, los que idearon o construyeron con sus propios conocimientos tecnológicos las aeronaves y el armamento nuclear para la construcción de las bombas V1, V2 y ovnis y otros instrumentos técnicos con el fin de crear una tecnología para conquistar el mundo. No fue precisamente, ya digo, los ingenieros científicos norteamericanos ni los alemanes los que idearon estos métodos de súper avanzadísimos de tecnología para construcción de ovnis. Fueron otros, digo los extraterrestres, porque tanto los alemanes trabajaron en todo tiempo, tanto en Alemania y más tarde en Polonia, una fase extraterrestre bajo tierra, para crear no solamente tecnología extraterrestre para construcción de ovnis y bombas atómicas, porque ya digo, es largo de contar muchos documentos secretos que nunca querrán hacer público, ni los alemanes lo hicieron ni los americanos. Porque ya digo, todo esto muy resumido, los científicos alemanes trabajaron después con el gobierno norteamericano. O sea, no fueron llevados a campos de concentración, ni ejecutados, ni al proceso Nuremberg, sino pasaron de un bando a otro y siguieron trabajando con la misma técnica y los mismos planos que aún tenían para construcción de armamento y tecnología sofisticada para construcción de ovnis. La secta ocultista Brill. Había varias sectas que trabajaron con Hitler, a Brill, y otras sectas satanistas de igual manera, para dar a los nazis y a Hitler una tecnología, un avance científico fuera de su tiempo, como hizo la secta Thule con Hitler, ya digo, todos estos órganos ocultistas, para conquistar el mundo. Porque la idea era conquistar la Tierra bajo el régimen nazi, crear una raza aria perfecta para gobernar el mundo con un solo ideal, una sola nación, un solo líder, y con ello esa era la meta extraterrestre. Ya digo que es muy resumido lo que ha sucedido. La gente desconoce. Generalmente la gente, hablo en general, es ignorante. Por una parte ignorante, pues le han dado información falsa. No le han dado toda la información y la gente está ciega, no se da cuenta, no cree en las cosas. Por una parte, imagínense que en el proceso Nuremberg fueron algunos ejecutados y otros encarcelados, muchos líderes responsables del Tercer Reich, del exterminio de judíos, de millones. Pero los más responsables de todos no fueron nunca encarcelados ni procesados en Nuremberg, que quiere decir el Vaticano, que trabajó hombro a hombro apoyando a Hitler hasta el día actual. Pero es que, curiosamente, el Vaticano y la Iglesia Católica también en el mismo tiempo apoyaba a Norteamérica, y apoyaba a Inglaterra, y apoyaba a Franco, y apoyaba a Italia, y apoyaba a Holanda, o sea, apoyaba a todo el mundo. Es en semejanza a las prostitutas, el Vaticano. Que las prostitutas, su trabajo y su oficio es acostarse con todos, el que sea, el que pueda pagar, cobrar a todos y no casarse con ninguno. O sea, esa es la meta. Por eso
el Vaticano, a la Iglesia Católica, se llama Babilonia la Grande, la gran prostituta, la gran ramera, porque ha liado católicos contra católicos, ha hecho matanzas ellas mismas, con la Inquisición y con las cruzadas y con la aliación a Franco, a Mussolini, a los satanistas más grandes del mundo, y no ha sido procesado todavía, aunque le espera un juicio que viene pronto. Pero bueno, pasando a la tecnología de Hitler, pues Hitler recibió tecnología extraterrestre, efectivamente, y eso hasta Wernher von Braun lo declaró, de que no era su ciencia ni sus estudios matemáticos, científicos o físicos los que habían contribuido a la construcción de OVNI, sino que habían recibido tecnología extraterrestre. ¿Dónde creen que recibía la tecnología extraterrestre? Había un centro en Alemania donde se recibía, o sea, la información. Quiere decir, era un castillo que existe todavía, que preparó Heinrich Himmler, el responsable de la SS, en un pueblo de Alemania que se llama el pueblo de Paderborn, el castillo de Wewelsburg, que era el centro de la SS que preparó y reparó Hitler. Allí en ese castillo recibía continuamente información por entes de la oscuridad, y Himmler recibía planos, recibía técnicas, se las pasaba a von Braun y a la sociedad Brill, y construían naves extraterrestres, porque la idea era construir, terminar una bomba atómica. No podían en aquel tiempo los científicos alemanes comprender con exactitud esa tecnología tan complicada, pero hicieron varios intentos, incluso construcción de OVNI, y los probaron, pero no llegaron a completar con éxito, porque la numerología y las matemáticas exactas que transmitían los extraterrestres no las podían asimilar, porque la ciencia no llegaba a ese método. Y como por ejemplo, si en la Edad Media le dieran a los científicos medievales tecnología para construir microchip, bueno, no sabían por dónde empezar. Podían comprender quizás que era una tecnología fantástica, ni tan siquiera tenían instrumentos para observar el microchip ni sus funciones, pero aunque comprenderían que eso sería fantástico llevarlo a la realidad. Así pasaba con los alemanes, con intentos pequeñitos de crear, haciendo pruebas ovnis. El fin era llegar con un ovni o varios ovnis a Nueva York y allí tirar una bomba atómica. Hicieron más o menos en la prueba que hicieron el 11 de septiembre, más o menos viene a ser paralelo. Es una prueba que querían hacer, lo hicieron los mismos americanos, hicieron la prueba el 11 de septiembre para ver cómo se podían destruir edificios, pulverizarlos y crear una psicosis para odiar al mundo islamista y tal y cual. O sea, más o menos Hitler era esa, porque los mismos extraterrestres siguen, ya digo, trabajando con los americanos, los mismos que trabajaron con los nazis. Entonces, la sociedad Brill iba construyendo, por esos documentos que recibía Himmler en el castillo de Wewelsburg, ovnis y naves extraterrestres. Y Maria Stief, en un castillo de Alemania, pues allí se centraban los altos nazis, Martin Bormann y otros de la SS, Heinrich Himmler, y muchos espiritistas de la sociedad Thule, satanistas, y obispos católicos y cardenales católicos, naturalmente, como han hecho siempre, porque los mismos espiritistas satanistas que trabajaron con Hitler, después de la Segunda Guerra Mundial, igual que los científicos alemanes trabajaron rápidamente con los norteamericanos, los satanistas, videntes, ocultistas, espiritistas que trabajaron con Hitler, trabajaron con el Vaticano. O sea, que pasaron de un bando a otro sencillamente sin más preámbulos. Entonces, hay un dato interesante y bueno, eso en su día causará mucho clamor. Y es lo siguiente. Muy cerca del castillo de Wewelsburg, en Paderborn, donde Hitler metía la SS y recibía información extraterrestre, muy cerca, a unos 40 kilómetros aproximadamente, están las célebres piedras de Estensteine. Piedras, traducidas al español, traídas de las estrellas. En esas piedras, hace ya muchos años, incluso han salido, tengo en alemán, artículos periodísticos que yo hace muchos años ya hablaba de que en esas piedras yo descubrí cuerpos de extraterrestres. Cuerpos de extraterrestres. Yo conozco las entradas. O sea, hay entradas secretas en esas piedras en las cuales, piedras de Estensteine, Himmler hizo con Hitler el centro de la adoración
para los arios de todo el mundo, de la cultura aria o la raza aria. Y allí, hasta el día de hoy, en los solsticios de verano e invierno, iban los nazis a rendir culto a las piedras de Eckenstein mediante ceremonias místicas protagonizadas por obispos del Vaticano. O sea, sabía Himmler, como sabían los nazis, que dentro de esas piedras hay galerías interiores y urnas de piedra donde hay cuerpos en perfecto estado de conservación de extraterrestres. Y entonces iban a rendir culto y servicio sagrado los alemanes a esas piedras de Eckenstein hasta el día de hoy, porque en el día actual, hasta el día actual, pues siguen yendo en los solsticios de verano y de invierno videntes, ocultistas, espiritistas, brujos, neonazis, y el Vaticano sigue haciendo ceremonias místicas, para hecho misa, muchas misas allí, para dar culto a los extraterrestres. Yo ya digo, hace muchos años, pues yo ya salieron, tengo artículos míos en un periódico alemán, pero se prohibió terminantemente que yo hablara en medios de comunicación alguno, tanto en España, en Alemania y en otras partes del mundo, porque el Vaticano y muchos organismos de estas sociedades secretas siguen activas, como el Club Bilderberg y otras sociedades del Vaticano y los satanistas, siguen recibiendo culto o dando culto a esas piedras, pero prohíben que yo hable y que yo enseñe nada, porque para ellos sería el desmoronamiento de sus organizaciones si yo llevo a un medio de comunicación televisivo y les enseño dónde están las entradas y dónde están los cuerpos de extraterrestres. Lo sabe mucha gente hasta el día de hoy, ya digo, que estos personajes de estas sectas satánicas y el Vaticano van a rendir culto hasta el día de hoy. No son las piedras las que van a rendir culto, a los cuerpos de extraterrestres, porque esos cuerpos de extraterrestres que están dentro de esas urnas de piedra en el interior de varias galerías conocidas por mí, o sea, esos son los que los nazis y los alemanes de la raza aria, el Tercer Reich, pensaban que saldrían, como había profecías de los arios, que saldrían en un futuro para gobernar el mundo. Por eso iban a rendir culto y servicio sagrado sumiso a los dioses que saldrían un día para gobernar la tierra. Así que yo ya lo intenté muchas veces, ya no lo intento de esa manera porque es imposible. Una vez, recuerdo, lo he dicho en algún vídeo, que fui personalmente a la responsable de Eckenstein, un museo que hay cerca de esas piedras, a unos kilómetros, unos 10 kilómetros, que se llama el pueblo de Detmold. Allí hay un museo que se llama el Museo de Eckenstein, ¿no? Arqueológico, que pertenece a la zona de Eckenstein. Y yo hablé con la directora responsable de Eckenstein, la señora Elke Troide. Y entonces, cuando yo hablé con ella personalmente, tengo documentos de la entrevista, me dijo que me conocía, que ya lo sabía, pero de una manera tranquila y un poco sarcástica, que ya lo sabía. Y yo le dije que era necesario que esto se hiciera público en los medios de comunicación, que allí hay cuerpos de extraterrestres desde hace miles de años, que hay que hacerlo público. Y me dijo que no lo iba a permitir nunca hacerlo público. De hecho, cuando yo quise hace años traer científicos de geofísica de la Universidad de Hannover, en Alemania, no se lo permitieron hacer auscultación para donde le iba a enseñarle dónde están las entradas secretas en esas rocas. Y le dijeron que no. No solo eso, impidieron y instalaron en esas piedras, unas escaleras que hay, unas puertas electrónicas metálicas para impedir que nadie entre en esas piedras de Eckenstein, para impedir cualquier auscultación, cualquier investigación de tipo alguno. Entonces yo hablé con la señora Elke Troide y le dije que eso era un crimen, que eso era una ocultación de información de lo que es el patrimonio de la humanidad, y están engañando a la humanidad porque los extraterrestres están gobernando y destruyendo la tierra, controlando a religiones, políticos, sectas satánicas, y que era necesario que los medios de comunicación tuvieran conocimiento de que allí hay cuerpos como hay en otros sitios del mundo. Y me dijo tranquilamente que no, que nunca lo permitiría. Y yo le dije a la directora del Museo Arqueológico de Alemania, de Detmold, que yo iría y lo relataría a los medios de comunicación de toda Alemania. Y sarcásticamente, riéndose, digo, haga usted lo que quiera, me dijo, porque no le van a hacer caso. Los medios, me lo dijo así, los medios de comunicación de Alemania están todos controlados, así que haga usted lo que quiera, ya le conocemos y no le van a hacer caso.
escribía a televisiones, a periódicos, diarios de toda Alemania, los más importantes, claro, y nunca recibí respuesta. Recuerdo que en la población donde yo vivo, pues un periodista de un diario local de esta región de Nordrhein-Westfalia, el Lippische Landeszeitung, sacó interesante un artículo porque unos científicos alemanes descubrieron con sorpresa que en los fundamentos de esas piedras sale radioactividad y no comprendían qué significaba, por qué en esa piedra había radioactividad en los fundamentos. Y yo les iba a explicar, fui al diario ese a explicarles el motivo, porque debajo de Steine hay naves, es como debajo de la Esfinge de Egipto, con robots y cuerpos de extraterrestres, una base extraterrestre. Y entonces fui al diario de Lippische Landeszeitung, en la población donde yo vivo, en Lemgo, y nada más decir mi nombre, yo quería hablar con el periodista para decir que fuera conmigo, a ver si había oportunidad, que hiciera unas filmaciones y los relatos que yo le diría enseñando dónde están las entradas, que hay una base extraterrestre debajo de los fundamentos. Allí se han visto ovnis muchas veces sobre esas piedras de Steine. Y nada más decir mi nombre, saltó, y no miento, la secretaria, muy temblorosa, se levantó corriendo y dijo, no, no quiero saber nada. Yo, no. Y salió corriendo. Eso ya me ha pasado varias veces. Quiere decir, hay un estado de terror y temor gigantesco de tocar este tema, porque los gobiernos, sobre todo los servicios secretos, el Vaticano, y el Club Bilderberg, los Illuminatis, toda esta organización que ya controlan el mundo, tienen órdenes severas de que bajo ningún concepto se me deje hablar en medio de televisión alguna. Yo muchas veces lo he intentado en España, porque ya conozco rocas donde hay gigantes. De hecho, muchas veces se han descubierto rocas en España, en otras partes del mundo, con animales dentro. Incluso hay relatos en Francia de abrir una roca artificialmente para hacer un túnel y salir un pterodáctilo vivo, una ave gigantesca, de esas antiquísimas, y culebras, sapos, serpientes, herméticamente selladas en rocas, en su interior. Bueno, pues yo en España lo he intentado infinidad de veces, y los periódicos y diarios más competentes y las televisiones tienen órdenes severas bajo ningún concepto de que se me deje hablar. Ya he explicado y siempre lo repito porque quiero que esto se expanda para que la gente sepa. Hace años firmé un contrato con Antena 3 Televisión en Madrid, San Sebastián de los Reyes, con el gerente Jimeno de Priede, el director de noticias de aquel tiempo, hablo, Alfonso Piñero, y los periodistas de Antena 3 de la sucursal de Valencia, Javier Martín y Rocío de la Vara. Firmamos un contrato ante notario, porque ya tuvimos una una entrevista con los periodistas y ya les enseñé documentación para llevarles a donde están esas rocas y al menos filmarlas, hacer un reportaje y abrirlas. Sacaron gigantes, se han sacado muchos gigantes, créanmelo, por información mía, al este del río Jabok, en Israel. Yo tuve contactos y tengo cartas de todo lo que hablo y afirmo documentos, cartas, incluso contrato con Antena 3 Televisión le tengo, y las cartas de visita de Jimeno de Priede, de Alfonso Piñero, de Javier Martínez, de todos. Bueno, pues yo tuve contacto hace años con el embajador, o el ex embajador de Israel en Madrid, el señor Shlomo Ben-Ami, y entonces yo le di información que conocía al este del río Jabok una zona donde hay cuerpos con gigantes. De hecho, en esa zona es donde dice la Biblia que los israelitas vieron gigantes y se asustaron mucho. Eso lo encuentran en el libro bíblico de Números, capítulo 13, versículos 32 y 33. De hecho, en la Biblia habla muchos relatos de los israelitas de ver gigantes. En esa zona que yo digo, y que allí hay rocas donde están urnas con gigantes, como en España, en perfecto estado de conservación. Y se sacaron algunos. Tengo cartas que efectivamente mandaron expediciones arqueológicas israelitas, pero siempre los israelitas trabajan con el gobierno norteamericano y estos secretos es sumo secreto, materia reservada, prohibido mencionarlo, porque cualquier israelita que lo hubiera declarado en un medio de comunicación le encarcelan, pero rápidamente, o le ejecutan. Porque esto es muy peligroso y vamos, es que periodistas que me han intentado hacer un reportaje en España, los han acabado, los han, arruinado, los acobardan, porque esto es servicio secreto, es sumamente peligroso, tan siquiera mencionado. Por eso verán que en los medios de comunicación no se habla nada en ningún reportaje de los gigantes de las rocas. Ni una palabra. Prohibido terminantemente. Y ya digo, aquel contrato con Antena 3 nunca se realizó. Jamás. Nunca.
se abortó y se prohibió a todos los que habían tenido contacto conmigo en aquel asunto de hablar conmigo, como en España la Cueva de Hércules, en Toledo, la Mesa de Salomón, el mismo proceso. De todo esto que hablo, tengo documentación. Hay secretos en la tierra impresionantes, hay misterios que no quieren que se resuelva. Y le voy a decir una cosa anecdatoria para que tengan conocimiento, porque ya digo, todo lo escrito, el 90% está falseado. Hay relatos, por ejemplo, que dicen que los que trabajaron, la mayoría científicos en Polonia y en Alemania, ante para construcción de ovnis y esa secta Thule y Brill, María Hostiz y otros científicos ocultistas, espiritistas, que trabajaron en la secta Brill, dice que al terminar la guerra desaparecen y nunca más se ha vuelto a saber de ellos. Y les voy a decir un secreto para que tengan conocimiento de cosas que en su día van a salir. Fueron transportados, María Hostiz y demás científicos de la Brill y otros, Martin Bormann y otros, al planeta Marte, porque allí hay multitud de personas, generaciones que han nacido en Marte, de los que fueron transportados o de la Triángulo de Bermudas y otros puntos a Marte, como los personajes de los 4 aviones terroristas de las Torres Gemelas 11 de septiembre en Marte. O sea, hay multitud de personas, hay tierras de sembrado en Marte, ciudades, para esas personas, muchas generaciones que han nacido en Marte, para que en Marte se prepare una generación controlada por los nazis, con estos seres satanistas, ocultistas de María Ortiz y demás ocultistas de la Sociedad Brill, Martin Bormann y otros cuantos, para preparar esa gente para un futuro o intento de crear el tercer o cuarto Reich en Alemania con tecnología extraterrestre. Es muy complejo todo esto de explicar. Comprenderá mucha gente que me escribe, tengo multitud de cartas que no puedo responder, pues no lo pueden entender, no lo pueden creer porque les han engañado. Porque los extraterrestres, con su ciencia y tecnología y con sus trucos de visiones tridimensionales, como hicieron con los aviones de las Torres Gemelas, los hologramas, han creado miles de religiones. O sea, una forma de extraviar y engañar a la gente y ocultar la verdad. Pero ya digo, en la época actual estamos viviendo en una era de conocimiento, como está profetizado en la Sagrada Escritura. Pueden ver el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículos 9 y 10, donde habla el profeta, aunque él dijo, no lo entendía, que en el tiempo del fin vendría una era de conocimiento y la gente despertaría. Y esa era ya estamos viviendo. Reescribir la historia de nuevo y destapar los entramados de estas organizaciones satanistas, Vaticano, ocultistas, videntes, sociedades secretas, el Ruby de Brecht. Es terrible que ya controlan y quieren controlar el mundo. Por eso pueden comprender mi voz cuando dicen en un medio de televisión Alberto Canosa, la gente salta, se le cambia el color de la cara. Es rápidamente porque hay órdenes del Vaticano severas de que bajo ningún concepto, diga quien lo diga, sea quien sea, se me deja hablar en medio de comunicación alguno. Ni lo diga el rey ni lo diga nadie. Ahora entienden por qué esas prohibiciones. Hay mucho por revelar. En Toledo es impresionante lo que hay por descubrir. Impresionante las afueras, en los túneles y en otros sitios. Conozco naves, túneles, donde está oro de Ofir, un resto que dejó Salomón gigantesco, como testimonio. También hay una nave del rey Salomón, de las que construyó por su sabiduría, la sabiduría que Dios le dio, para ir a Toledo de Israel y traer oro de Ofir de Toledo de Israel durante 40 años. Y también interesante, muy interesante, aparte de la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, un cronovisor impresionante, sacaré en su día el arca de la alianza, que se halla en una cueva también tapada, conocida por mí en España. Fue transportada en una nave voladora de las que hizo Salomón, porque Salomón construyó el templo en Jerusalén y antes de la invasión de los babilónicos en el año 607, pues se transportó a España. Por eso dense en cuenta, hay cosas interesantes que la gente no puede asimilar, no puede entender. Si leen las Escrituras Sagradas, un profeta llamado Jonás, el Jonás que fue tragado por un pez y llevado 3 días en su vientre, dejándolo en la tierra de Nínive, en las playas. Si ven en la Escritura, Jonás quería irse a España. Y en ese tiempo, hablo del año 800 a.C., era cuando Salomón estaba en su poder máximo y traía oro de Ofir de España a Israel. Ahora, ¿se imaginan a qué
¿Y por qué quería irse Jonás a España? Un viaje de miles de kilómetros desde Israel, en vez de ir a Nínive. Son secretos que en su día revelaré y lo haré. Porque hay incluso, conozco, y eso lo enseñaré, cuando tenga los mandos y las posibilidades de hacerlo no para unos curiosos, en un vídeo YouTube, sino para el mundo entero. Porque está el arca de la alianza. Ese arca se sacará en su día. Es un arca donde están las tablas de Moisés, las segundas que hizo, y ese arca será un arma más efectiva que las bombas de hidrógeno para destruir de toda la tierra la maldad de la tierra. Porque todos tenemos energía, unos positiva y otros negativa. Y cuando se haga pública ese arca por los medios televisivos, será un hazerud gigantesco para destruir inevitablemente a las personas perversas que son responsables de los males de la tierra, para que las personas honestas puedan vivir en paz y en seguridad unos con otros para siempre. Se presentan muchos enigmas y misterios. Prepárense, porque muy pronto empezará una era de conocimiento y de revelamiento impresionante.